Aspire, siéntelo ya. Tu móvil se transforma en tu sucursal. Consulta y paga sin complicar. Coaspire, tu libertad. Llegó la app de Coop Aspire. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. Coop Aspire, creciendo juntos. Coop Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos amigos y amigas que siempre siguen este programa Creciendo Juntos. Hoy, en el día de hoy, tenemos un tema muy importante. La verdad es que la sociedad dominicana está sometida a un estrés enorme con todos los temas de violencia que hay cotidianamente. Somos una sociedad muy agresiva, muy desinhibida a veces para algunas cosas. Esos casos que últimamente nosotros hemos tenido de gente que accidentada por alguien estar de una manera imprudente calibrando un motor, personas que andan en la calle casi atropellando a todo el que encuentra al frente. Así que el tema de la violencia, la agresividad en Dominicana es un tema importante. En este programa de hoy vamos a tener a nuestra hermana y amiga Deida Tovar. Deida Tovar es parte del equipo de Aspire, es gerente de programas. Y vamos a estar hablando un poquito de un programa que tenemos de educación para la paz. Saludos, Deida. Saludos, señor Robert. Saludos, amable audiencia. Gracias por la invitación. Deida, cuando hablamos de educación para la paz, ¿de qué estamos hablando? Bueno, realmente estamos hablando de que es necesario formar valores para prevenir la violencia. Es una realidad, todo lo que usted acaba de mencionar, y es hasta más de ahí, porque incluso todos los días tenemos noticias negativas de violencia, no solamente contra la mujer y contra los niños. A veces dos conductores van por la vía, tuvieron un pequeño roce y ya lo arreglan con un disparos, con un machete, a puño. O sea, la violencia está en nuestra sociedad. Y esta idea es de cómo nosotros, ya sabemos que hay una realidad, ahora cómo prevenirla, que es ahí donde tenemos que trabajar. Sí, entonces estamos hablando que nuestro programa de Educación para la Paz es un proceso de formación pedagógica para acompañar a familias, líderes comunitarios, a prevenir la violencia. Y cuando hablamos de este proceso, ¿cuáles serían las características básicas de las personas que son agresivas, que son violentas? ¿Qué le configura para que sean así? Yo sé que hay gente, ¿verdad?, que son muy agresivos, muy violentas y le dicen, Señor, yo quisiera que tú me quites como este brío, esta fuerza. ¿Cómo es que eso se va configurando? Bueno, qué interesante que pregunte esto, porque hubo un estudio de un sociólogo alemán que le dedicó 20 años a toda una gran población para analizar, y él determinó lo que se llama el triángulo de la violencia. El triángulo de la violencia, hecho por Johann Galtung, explica tres grandes focos o base que provoca o que genera violencia. Una de ellas, violencia directa. La violencia directa es aquella donde la reacción a una palabra, a un gesto, a algo que me incomoda, entonces me lleva a mí a dar golpes directos, palabras, esa violencia directa. No hay filtro allí y se ve la mujer golpeada, se ve al niño maltratado, o sea, esa violencia directa. Hay otra violencia que es la violencia estructural, que es la violencia contra la corrupción que nosotros legalizamos. La violencia donde muchos de los políticos abusan del poder, pero el pueblo se queda callado. Entonces, cuando hay elecciones, ¿qué decimos? Vamos a elegir al menos malo. Entonces, es una violencia que nosotros hemos hecho como estructural. En muchos países está el narcotráfico, la violencia de pandillas, como algo que en ese barrio, en ese sector, ya es normal
que existan ese comportamiento. O sea, toda manifestación violenta que se legitima Exacto. como parte de la naturaleza social de una comunidad. Parte de nuestra cultura. Sí. Que somos así. Sí. Y la tercera, dentro del triángulo de la violencia, es la violencia hereditaria. Yo soy violento porque mi papá actuaba así, mi abuelo actuaba así. Un patrón de crianza. Un patrón de conducta repetido una vez tras otra vez. A mí me criaron de esa manera. Muchas veces nosotros cuando estamos hablando de prevención de la violencia, lleva a que las personas puedan expresar cariño o afecto por sus seres queridos, porque hay personas que nunca recibieron ese cariño, entonces no dan, porque como ellos fueron criados así, pero no se están dando cuenta que eso también es una violencia pasiva. Sí, estamos hablando que parte del proceso educativo implica educación de la afectividad, exacto. O sea, cómo saber dar afecto de una manera apropiada y de una manera respetuosa. Exacto. ¿Sí? Entonces tenemos amigos, amigas, oigan lo que nos está diciendo Deida, de Johan Galtung, nos está diciendo que hay 3 tipos de violencia que se manifiestan en toda la sociedad. En todas las sociedades. Esa violencia directa, que es la falta de manejo de mi agresividad, y frente a cualquier estímulo, lo que apunto es a responder de una manera también agresiva, exacto. Violenta. La violencia estructural, que está parte de la cultura, que se legitima, exacto. Digamos, para poner un ejemplo clarito en Dominicana, usted es un muchacho, el muchacho habla cuando la gallina ¡pi! El hombre no llora, es un tipo de violencia. Así es. Usted no puede llorar. O mira, estamos celebrando que fulanito tiene 7 años y es un tiguerito, ya tiene una docena de novias. Eso es violencia. Eso es violencia. Eso es violencia. Es decir, esos patrones que están... La mujer, entonces solamente criada, tiene que ser formada para tales labores domésticas. Exacto. Una definición de roles culturalmente predefinidos y culturalmente legitimados. Así que ubican a la víctima y al victimario. Sí, el hombre de la calle y la mujer es de adentro. O otra expresión muy dominicana, Deida. Miren, las familias que tenían solo varones, como en mi caso, mucho cuidado que ya yo solté mi gallo. Sí, son patrones culturales que están en nuestra sociedad que legitiman esa violencia estructural. Exacto. O la persona, como tú decías, que se gana 50,000 pesos en un puesto, pero él está haciendo un negocio de comprar algo y es un empleado público y le dan un 5% de comisiones porque él hizo esa compra. Eso también. Cuando legitimamos eso, sí. y usar ese patrón de comportamiento es un patrón de violencia estructural. ¿Sí? Interesante. Y por último, tú hablabas ya de la violencia hereditaria, cómo de generación a generación se van transmitiendo patrones conductuales que me van haciendo violento. Y yo casi no sé responder de una manera que no sea agresiva. Pero también hay más. En ese patrón hereditario muchas veces nos encontramos con que el abuelo tenía otra familia, otra esposa y otros hijos, y ya la sociedad, no, es que es normal. Entonces el papá lo hace, el hijo lo hace, sí. Porque hay como que se combinan ambos, ¿no? La estructural y hereditaria. Pero entonces ese patrón lleva a que la mujer es abusada psicológicamente. Esos otros tipos de violencia, que eso podemos hablar en un momento, los tipos de violencia, que ya es algo más profundo, pero ese triángulo de violencia nos lleva a nosotros a poder hacer un diagnóstico en nosotros mismos, en nuestra familia, en mi comunidad, en mi iglesia, en mi trabajo, en la escuela, en el sector educativo y en el país. Porque algo también dentro de la violencia directa, cuando nosotros reaccionamos de esa manera, es porque nos falta también ese manejo, ese buen manejo de la inteligencia emocional. Sí. Porque no es que no recibamos golpes en la vida, sí. Palabras o acciones, actitudes, muchas cosas nos pueden llevar a nosotros a enojarnos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿dónde entra la inteligencia emocional?
¿Cuál va a ser tu reacción, tu comportamiento a ese abuso que estás recibiendo o a ese malestar que estás recibiendo? Entonces ahí es donde nosotros debemos aprender a controlarlo. ¿Cómo gestionamos, esa nuestra agresividad, nuestro resentimiento? Sí, y eso es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a autorregularnos? Porque probablemente en la calle me van a hacer muchas cosas y yo tengo que aprender a autorregularme. Y no es fácil, ¿verdad? Uh-huh. En una realidad de patrones conductuales muy agresivos, muy violentos, ¿cómo nosotros aprendemos a autorregularnos? Deida, tú decías algo muy importante. Hay tipos de violencia. Tipos de violencia. Sí. Estábamos hablando del triángulo de la violencia. Dentro del triángulo tenemos como una subdivisión de los tipos de violencia. Hablamos de violencia verbal, que es aquel tipo de violencia donde desde niños comienza la violencia. Tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a ningún lado. Mira, muchacho, el demonio, para decir algo saludable, ¿verdad? O menos malo. Pero todas esas expresiones son... tipos de violencia, porque entonces toda violencia, y es algo que también es bueno decir, ¿qué es violencia? Violencia es todo acto en contra de una persona que es vulnerable en sus derechos o en sus deberes. Y esas violencias traen consecuencias físicas o psicológicas, traen traumas. Entonces, cuando a un niño tú le estás diciendo siempre palabras negativas, él va a crecer pensando que eso es verdad, que no va a llegar a nada, que no va a ser nadie, que es fea, que es feo, que no va a lograr nada en la vida. Tipo de violencia verbal. Sí, eso significa que hay muchas palabras que matan. Sí. Muchas palabras que son para destruir. Y a veces, con mucha ignorancia o sutileza, hay gente que cada vez que abre la boca es para destruir. Así es. Y creen que están enseñando, creen que están modelando, pero abren la boca y con esas expresiones destruyen y asustan, descontrolan a una persona que se siente vulnerable frente a esa persona. Y si estamos hablando, por ejemplo, en la adolescencia, eso causa mucho más trauma que en la niñez, porque la adolescencia es ese paso de ser niño a ser adulto. Entonces, el adolescente está muy vulnerable y muy sensible a todo lo que pasa a su alrededor. Y ahí es donde nosotros debemos, para los que tenemos hijos adolescentes, debemos fortalecer mucho el buen lenguaje que nos comunicamos hacia ellos, cómo nosotros los tratamos, cómo nosotros expresamos palabras de bendición, palabras de que va a ser alguien bien en la vida, que va a lograr sus sueños, que va a lograr una carrera, como palabras que puedan estimular en que la persona sí puede salir adelante. Entonces, ese es un tipo de violencia verbal. Si nos vamos, por ejemplo, al esposo que maltrata verbalmente a la esposa, se ve en muchos hogares ese maltrato hacia la esposa, o a veces de la esposa, es como una cadena, porque a veces el hombre llega a la casa recibiendo toda esa violencia verbal en la calle de su jefe, de sus superiores, se descarga en la esposa con palabras, ella se descarga en los hijos, y los hijos a veces con la mascota o con el vecino o con el niño más pequeño. Entonces, como esa cadena, ese patrón de comportamiento, y veníamos hablando del triángulo hereditario, pero esa violencia verbal. Y esto ya se va formando entonces un círculo de violencia. Exacto. Otro tipo de violencia también muy conocida, que es el tipo de violencia física, que ya entonces vienen los golpes, vienen las fracturas, muchos niños son enviados al hospital. Hemos la pela, señor. Escuchado muchas noticias tristes, hasta de bebés que son maltratados físicamente por sus padres o sus madres. Los chancletazos, ¿verdad? Las correas, sí. Todo eso. O ollas, ¿cómo es que llaman? Calderos, cualquier cosa que encuentren en la mano, atentan contra otra persona. Otro tipo de violencia, la violencia sexual, que muchas veces nosotros pensamos que ese tipo de violencia de agresión física completa, pero a veces simples toques o simples cosas indebidas generan también ese tipo de violencia sexual. Y si estamos hablando de los niños, es algo muy, muy delicado. Yo pienso que nosotros debiéramos cuidar, y es algo de lo que nosotros debemos prevenir. Implica ir más allá de lo que es apropiado
para la otra persona. Exacto. O sea, y ir más allá sin el consentimiento de esa otra persona. Y en el caso de los niños y las niñas, pues no tienen capacidad de dar un consentimiento sobre ese tipo de cosas porque son menores. Exactamente. Son menores. Otro tipo de violencia, la psicológica, está muy relacionado con la verbal, pero no necesariamente con palabras ofensivas, sino de una manipulación psicológica que hace que la otra persona sea tan dependiente de la persona que le está causando violencia, que no es capaz de tomar decisiones por sí sola, que aunque esté viviendo en una situación donde su vida corre peligro, no se aleja de ahí porque está siendo manipulado psicológicamente. Sí, si me voy de la casa, aunque me esté manipulando, no voy a poder seguir cuidando a mis hijos. Si me voy de la casa, pierdo este privilegio o lo otro. Si me voy de la casa, no soy persona. Todo eso son parte de esas expresiones que denotan una violencia psicológica. Psicológica. Otro tipo de violencia, la económica, sucede mucho en los hogares donde ambos trabajan, el esposo y la esposa, pero todo el dinero que ella recibe lo maneja él. Entonces, él lo administra y él le da, si acaso, algo a ella. Ella no puede acceder a sus propios ingresos, recursos económicos. Entonces, ese tipo de violencia, a veces no es la pareja, a veces es la mamá, que le quita el dinero, le quita o le pide de una u otra manera, a veces con la misma manipulación psicológica a sus hijos. Eso se ve en muchos casos así de una persona que se aprovecha de las otras personas para recibir ese dinero. Muy violencia bien. Económica. Entonces estamos hablando de violencia verbal, física, sexual, psicológica económica. y económica. Hay otro tipo de violencia que es la violencia vicaria. Ok, sí. La violencia vicaria es cuando yo le hago daño a un tercero para que sufra otra persona. Se ve mucho en hogares que se separan. Entonces, el esposo deja de mandarle la manutención a los niños para que sufra ella. Para castigarla. Para castigar. O esposas que impiden que su excónyuge visite a sus hijos para hacerle sufrir a él. Pero quien está realmente sufriendo todo eso, por eso se llama violencia vicaria, porque sufre un tercero, son los niños. Sí, hay una persona que sustituye a otra. Exacto. ¿Sí? Y eso también se da en niveles más sofisticados. Cuando en una pareja alguien se casa con alguien porque se parece a su papá, se parece a su mamá, y a quien quiere castigar es a su papá o a su mamá, ¿sí? Entonces elige a alguien y le hace pasar muchos malos momentos, pero está tratando de castigar a alguien que por la línea de autoridad no se atreve a hacerlo directamente y lo hace vía un tercero. Así es, sí. así es. Bueno, estos son temas, ¿verdad?, un poquito complejos y digamos que nos enseñan a nosotros que esto de la violencia es bastante complejo y sofisticado, en el sentido de que todos nosotros, por un asunto incluso de sobrevivencia, tenemos que ser agresivos en algunos momentos, ¿verdad? Incluso para preservar la misma vida. Sí. Entonces, ¿cómo trabajar y manejar eso? Porque es como si la violencia, la agresividad fuera algo endémico de nosotros, sí, parte de la condición humana, ¿verdad? Parte de la naturaleza misma. Diga, ¿qué plantea y cómo lo plantea entonces la metodología de educación para la paz, que desde Aspire y desde Coaspire estamos interesados en compartir con las personas que nos escuchan? Y pueden ustedes llamar a la cooperativa y pueden desde la cooperativa recibir estos entrenamientos para cualquier grupo. Así es. Nosotros trabajamos etapas de prevención, que ya sabemos que la problemática está. Ahora, ¿cómo prevenirlas? Me ha gustado mucho en los talleres que nosotros hemos dado que la mayoría de personas son adultas y muchos de ellos testifican: nadie me había enseñado esto, yo no había sido sensible a que yo tengo ese comportamiento y hoy tomo la decisión de cambiar. He escuchado muchos testimonios así. Yo no sabía que mi forma de hablarle a mis hijos les estaba causando ese tipo de violencia. Entonces, ¿qué hacer? Primero, tenemos que conocer sobre el tema.
Se llama una sensibilización del tema. Tenemos que conocer, esto es más profundo, pero conocer sobre el tema. Segundo, analizar mi realidad. Y esa realidad es dónde estoy en mi vida personal, cómo yo gestiono, y lo que hablábamos de la inteligencia emocional, cómo yo gestiono, cómo yo puedo mitigar esos momentos de violencia, de actos violentos, cómo yo me puedo hacer esa pausa, conocerme a mí misma, conocer mi realidad, cómo está mi familia. Porque yo puedo influir positivamente en mi familia, yo puedo hablar con mi familia y decirle, bueno, a partir de ahora vamos a comenzar a cambiar patrones, vamos a comenzar a cambiar comportamientos que no ayudan. Creo mucho en la educación familiar. Cuando nosotros comenzamos con nuestros niños a enseñarles valores para la violencia. Un tercera pauta. Valores para la no violencia. Para la no violencia. Sí. Para la no violencia. Una tercera sería pedir ayuda. Pedir ayuda, sea un pastor, sea un líder, un psicólogo, alguien con alguna autoridad, hasta la policía, si es necesario. Si estamos viviendo en alguna situación muy difícil de violencia, es importante acudir a una autoridad, no quedarnos así. Por eso es que muchas mujeres se quedan calladas y después sale la noticia de que pasaron a otra vida. Sí, entonces la orientación básica es, tenemos oportunidad de mejorar cuando nos sensibilizamos, cuando nos educamos y conocemos bien sobre el tema de la violencia. ¿Y cómo se desarrolla la metodología? Por si algunos de nuestros oyentes o las personas que nos están siguiendo en las redes sociales tienen interés en participar en esta metodología. Excelente. Bueno, comunicarse con nosotros, con Aspire o con la cooperativa COP Aspire, para crear un grupo donde nosotros podamos hacer un taller. El taller dura aproximadamente 6 horas. Se tocan estos temas y otros temas, se hacen grupos pequeños, grupos de análisis de traumas desde la niñez, cómo nosotros podemos aprovechar esas experiencias transformadoras para bendecir nuestra vida y las demás personas. Entonces, esos talleres se organizan por lo regular. Nosotros lo hemos estado haciendo los días sábados en iglesias o en instituciones, grupo de personas de más o menos 30 participantes que podamos tener este taller, pero no quedamos allí. Nosotros después del taller la idea es que la persona pueda seguir recibiendo más capacitaciones sobre todo este tema, pero que pueda comenzar a ver una transformación en la vida, porque yo creo mucho en cuando uno recibe algo y uno lo puede comenzar a aplicar y hay un antes y un después. Antes del taller yo hacía esto o no hacía, pero después de que aprendí, entonces ahora he cambiado o ha cambiado mi familia. Entonces queremos medir ese impacto positivo en la vida de las personas, en la vida de las familias o en cualquier institución. Muy bien, muy bien. Gracias, Deida, por toda esta información. Recuerden que Coaspire está en cerca de 30 localidades en toda la República Dominicana, que tenemos productos y servicios de acuerdo a tus necesidades y que este programa Creciendo Juntos es un programa de Coaspire que por su propia naturaleza de institución cooperativa quiere compartir educación financiera, educación para la vida, que te ayude a crecer y que sea un espacio para fortalecer tu gestión de la finanza, pero también la gestión de la vida. Porque este tema de la violencia, Deida, le cuesta mucho a la sociedad dominicana. Así es. Solamente hay que ver en cualquier pabellón de un hospital público cómo está el costo de la violencia en las carreteras. Sí. Del manejo temerario en las carreteras, el costo que tiene eso, el costo de vida, como tú mencionabas, como son los casos de asesinato de mujeres, ¿verdad? Y el costo para los niños y las niñas que devienen en ser niños y niñas huérfanos, ¿verdad? Y eso es una tragedia para cualquier hogar y es importante. 2 palabras que Deida nos ha compartido son muy importantes. Sensibilizarse. No reírse de la agresividad, porque muchas veces celebramos la agresividad y la violencia. Mira, yo le dije de todo a ese fulano porque me cogió 5 pesos. De por Dios.
O no, el motorista me quiso hacer esto y yo agarré la sombrilla y le doy un sombrilla. Un momentito. Sí. O sea, eso no es para reírse. Eso es algo complejo. Entonces tenemos que asumirlo con esa sensibilidad. Y segundo, educarnos. Y qué bueno que Coaspire tiene esta oferta para que toda la población, ustedes saben a cuántos pesos, a 0 pesos, ¿verdad? Así es. A 0 pesos. Vale mucho lo que hacemos, sí. Vale mucho lo que hacemos, pero es gratis. Así es. Pero es gratis. Entonces, esa es una gran oportunidad para toda la comunidad. En nuestras redes sociales de Coaspire puede conseguir la información y puede contactarnos para tener acceso a este taller y a esta metodología. Señores, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Llámanos para informarte. 809-688-5101. Coaspire, siéntelo ya. Tu móvil se transforma en tu sucursal. Consulta y paga sin complicar. Coaspire, tu libertad. Llegó la app de Coaspire. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. Coaspire, creciendo juntos. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En Coaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Coaspire.